Muy buenas amigos de internet, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Polo y estamos lunes 5 de marzo del año 2018. Nómada le mintió al decirle que yo pertenecía a un net center, diciendo que yo utilizaba un hashtag que nunca usé y nunca le presentó un solo tweet o evidencia para respaldar su señalamiento. Nómada mintió. También mintieron al decir que habían perfiles falsos en cuentas que ellos consideran oposición política. Curiosamente, utilizando la misma aplicación que ellos utilizaron para decir que el resto tenían cuentas falsas, señalaba que ellos tenían más seguidores falsos. Prueba de que Nómada mintió. Muchos de los que se hacían pasar por ciudadanos comunes y corrientes resultaron ser nada más y nada menos que activistas de Somos o Semilla. La mayoría de estos activistas ya había trabajado dentro del Estado o había recibido dinero del Estado como contratista. La gran mayoría dentro del Ministerio de Salud en la gestión de Lucrecia Hernández Mac. No eran ciudadanos comunes, le mintieron. Muchos de esos activistas le mintieron al denunciar un tweet que tenía una hora equivocada. Esto porque ni siquiera se dignaron a configurar su cuenta de Twitter con la zona horaria establecida de Guatemala. Le mintieron al decir que la exfiscal Heidi de León había asistido a ver la revisión de expedientes de fiscal general. Personas de Semilla, Grupo Somos y aún Justicia Ya difundieron esta mentira porque confundieron a la fiscal con otra persona. Y es que ese es el patrón que ellos manejan, mentira tras mentira tras mentira. Todos estos pseudoactivistas han dicho en todas sus redes sociales que me suspendieron mi cuenta de Twitter porque era un bot, porque era spam, porque cualquier mentira menos la realidad. Y esta mentira ha sido validada y perpetuada por muchos medios de comunicación que se prestan a esta misma agenda, insistiendo en que la suspensión de mi cuenta se debe a que utilizaba tecnologías automatizadas para publicar, que usaba bots o cualquier otra locura. Sin embargo, aquí está la verdad. Ese es un correo que me envió Twitter con el número de caso. Ahí establecen que el motivo de la suspensión de mi cuenta obedece a que ellos consideran que yo publiqué información privada. Y a pesar de que las reglas de Twitter establecen que lo que se considera privado o público depende de la legislación local, decidieron ignorar por completo que nuestra legislación permite la publicación de información que se encuentra en portales de transparencia donde ya esa información es pública. En otras palabras, Twitter ignora nuestra legislación y llama la atención que considere privado los números de DPI o los números de NIT que aparecen en Guatecompras y que se publican en las redes sociales, pero no le parece violación de la privacidad que medios independientes utilicen Twitter para publicar los parentescos que yo tengo con una persona. Para colmo, esta persona fue la que detuvo y capturó a las personas que integraban la famosa panel blanca. ¿Qué será que Twitter no bloquea a estas personas que publican información privada mía? ¿Qué será que nadie dice que esta persona que están ahí denunciando como un militar maligno fue quien detuvo a la panel blanca? ¿Por qué no cuentan esa historia? Y ya lo contaron los nuevos expertos. ¿Qué es un net center? Porque lo que hay son grupos que intentan primero suplantar la opinión pública, además de distorsionar el discurso político en las redes sociales. Esto con el fin de influenciar al resto de la sociedad y presentar ante el mundo vía las redes sociales una imagen distorsionada de la verdadera y legítima opinión civil. Ahora, esta no es una práctica nueva. Esta práctica existe desde que existe la política. Antes lo hacían llamando a programas de televisión y radio. Luego lo fueron haciendo en el área de comentarios de sitios de noticias. Y pues ahora se trasladaron a las redes sociales. Ya le contaron eso a los expertos. Esto es un tweet, así como se ve en las redes sociales y así es como se ven datos, así es como lo archiva Twitter y así es como lo observan todas las agencias de inteligencia y analistas de redes sociales. Aquí podemos ver la fecha y hora del tweet y como se pueden dar cuenta dice que fue el miércoles 28 de febrero a las 19 horas con 29 minutos y 44 segundos y dice más 00. Esto es porque eso está registrado en la hora UTC o Universal Time Clock, porque si vemos la publicación, vemos que dice que fue el 28 de febrero a la 1:29 p.m. Es porque Guatemala está nada más y nada menos que menos 6 horas después de la hora GMT. Aquí podemos ver el texto del tweet y un URL, que es justamente lo que podemos ver aquí a la derecha, el texto del tweet y la imagen que es un URL. Dentro de la anatomía del tweet podemos ver que tiene entidades, entre eso hashtags, símbolos, menciones, vínculos y media. Y en media tiene una imagen que tiene un ID único y que tiene distintos tamaños de imagen. Ahora, aquí hay algo más interesante aún y vamos a ocultar lo que son las entidades y las extendidas y vamos a ver. Aquí nos aparece el usuario. Cada tweet que usted realiza contiene esta información de usuario. Y podemos ver la identificación única del usuario. Y esto destruye la narrativa que dio Carlos Ovalle y aún Claudia Cruz, diciendo que los usuarios en Twitter usan un número al final de su usuario para poder llevar control de qué es lo que tuitean. No, señores. Se puede seguir el ID del usuario aunque cambien el nombre de usuario de Twitter. Aquí en la información de usuario también vemos su descripción, sus URLs, si hay entidades, etc. Y podemos ver cuántos seguidores tiene. Podemos ver a cuánta gente sigue, podemos ver si está en listas y podemos ver en qué hora y fecha exacta abrió su cuenta de Twitter. También existe muchísima otra información como imágenes de fondo, cuántas veces ha sido retuiteado este tweet, cuántas veces ha sido favoriteado, si es sensitivo. Existe muchísima información
en la metadata de un tweet. Así que veamos otro tweet. Ese es el tweet del publicista Víctor García, también conocido en Twitter como Solo por Joder. Aquí podemos ver que el tweet fue publicado el sábado 24 de febrero a las 3:37 am de la hora UTC, lo cual significaría alrededor de las 9 pm de la hora nacional. Podemos ver el ID del tweet, podemos ver que es una mención y que dice la palabra enjoy junto con un vínculo. Este símbolo que ven aquí es un enter. Si se dan cuenta, en la parte de entidades existen menciones a usuarios, donde también se encuentra el ID del usuario al que fue mencionado. De nuevo, destruyendo la narrativa que se sigue por nombres de usuario y no por IDs. Podemos ver que el tweet fue hecho desde un iPhone en la parte de source. Podemos ver que fue en respuesta a otro tweet con otro ID. Y podemos ver que fue en respuesta al usuario Elpensa con este ID. Como en el tweet anterior, podemos ver que existe la información del usuario. En este caso, Víctor García Nu, que tiene este ID. En su location dice Guatemala City y aquí tiene su descripción, la cual también tiene entidades como URLs que aquí se encuentran recortados y aquí se encuentran cómo se visualizan. Lo interesante es que en cada tweet que Víctor García publica va la fecha de la creación de su cuenta, la cual es del 7 de septiembre del 2015 a las 13 horas 35 minutos hora UTC o las 7 de la mañana hora local. Y es interesante saber que esta es la fecha de creación de la cuenta de Vic García Nu, porque cuando nos vamos a ver cuáles fueron sus primeros tweets, encontramos los del 7 de septiembre a esa hora, que lo primero que puso fue "la historia no se repite, la repetimos todos por tarados". Esto fue el 7 de septiembre, un día después de que se revelaran los resultados de las elecciones generales. El siguiente tweet que hizo en su nueva cuenta del 7 de septiembre puso "cuando te enterás que Valdizón queda fuera de la primera vuelta". El tercer tweet fue "a prensa libre no le crean nada, ya en las elecciones que ganó Colom adulteró encuestas para apoyar a Pérez Molina". En el siguiente puso "cuando eres Manuel Valdizón y sientes que no alcanzas la presidencia". Luego puso otro en relación a Jimmy Morales. Luego otro en contra de Jimmy Morales. Luego otro en contra de Valdizón. Luego otro conversando con Nómada. Luego otro donde hace un análisis de las elecciones. Luego otro también de Valdizón y el Tribunal Supremo Electoral. Luego otro en relación a los medios de comunicación. Luego otro en relación a los medios. Luego haciendo burla de una persona por su nombre. Luego quejándose de la segunda vuelta. Luego haciendo burla otra vez de Jimmy Morales. Y el último tuit de ese 7 de septiembre alegando a Manuel Valdizón. Los ahora expertos en redes sociales como Claudia Cruz, como Carlos Ovalle, como Luis Azardo, en algún momento le han hablado de esto. Porque esos expertos ni siquiera se han dignado a escribir una línea de código de programación en su vida. Si ellos son expertos en redes sociales, entonces Dionisio Gutiérrez es un santo que merece beatificación. Él nunca ha estado detrás de muchos golpes de estado. Pero la verdad es que este gobierno está llegando casi a la mitad de su periodo y podríamos decir que fracasó. El país no inició siquiera su proceso de desarrollo. ¿Qué nos puede comentar de eso, doctor? Yo creo que ya basta de estar llorando. Yo creo que ya basta de que somos pobres, de que estamos desnutridos, de que estamos mal. Su renuncia es pedida por amplios sectores de la sociedad guatemalteca, por todos los actos deshonrosos, por todo el irrespeto, por todo el abuso que ha habido dentro del Congreso, dentro de una institución que es del pueblo. Pues ustedes han perdido toda legitimidad, incluso han perdido legalidad, no tienen derecho a seguir ahí. Entonces yo le preguntaría si con esas realidades comprobadas no es el momento en que realmente empiece a haber un movimiento renovador adentro del Congreso y ustedes terminen renunciando. Claro, pero yo le podría preguntar lo mismo a usted, decir con qué legitimidad le hace esa pregunta a alguien que fue electo por el pueblo. Digamos, en el caso mío, pues hay alrededor de 400,000 votos que me respaldan. Por el general Mario Enríquez y el coronel Otto Pérez Molina, y nuestro director Dionisio Gutiérrez, junto a otros decididos ciudadanos y algunos embajadores que pasarán a la posteridad en silencio, protagonizaron el movimiento cívico que rescató el orden constitucional. Después de peligrosos y difíciles momentos que algún día la historia ordenará, Serrano Elías abandonó el Palacio Nacional y huyó del país. Ramiro de León Carpio es designado como presidente de la República por el Congreso, y días después de haber asumido esta responsabilidad, estuvo en libre encuentro. La siguiente batalla fue impulsar el proceso de depuración del Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia. Se creó la Instancia Nacional de Consenso y se logró el compromiso del presidente de León Carpio para exigir la renuncia de los diputados, que por sus actos de corrupción habían perdido la legitimidad y el respeto de sus electores. Y así, el presidente, el movimiento cívico,
la instancia nacional de consenso y los distintos sectores de la sociedad exigían la renuncia de los llamados depurables. Y en varios de nuestros editoriales de esos días de violencia política, Dionisio Gutiérrez, como director de Libre Encuentro, hizo eco de este clamor nacional. Lo que tenemos en nuestra tierra es una guerra de mafias en contra del pueblo. Mafias políticas que luchan por mantener el monopolio del poder para seguir siendo forajidos de la decencia y prófugos de la dignidad. Señores depurables, despierten. El problema no es de leyes, sino de hombres, y ustedes ya demostraron que de eso tienen poco. Dionisio Gutiérrez es una persona extremadamente honrada que a pura venta de pollo logró pagarse un avión valuado aproximadamente en 45 millones de dólares. Un avión que cuesta $1 millón el mantenimiento anual. Razón por la que solo los jaques árabes tienen acceso a ese tipo de lujos. Pero bueno, ya vimos que la cuenta del publicista Víctor García se creó justamente el día que se revelaron los resultados de las elecciones generales. Y lo primero que hizo con su cuenta fue arremeter contra Valdizón y Jimmy Morales. ¿Acaso no le parece sospechoso que no arremetiera en contra de otros candidatos? ¿Acaso no le parece sospechoso que un publicista, que por si no lo sabían los publicistas, para ellos las elecciones es como Navidad, es como su agosto? ¿No le parece sospechoso que un publicista, justamente en época electoral, crea una cuenta solo para arremeter en contra de 2 candidatos y no de todos los candidatos porque todos eran malos? ¿Acaso no es sospechoso? Si usted fuera político o activista, ¿a quién contrataría? ¿A un programador de software o contrataría a un publicista? Piénselo. Y aquí hay algo más interesante. La mamá de Víctor García, quien participó en varias manifestaciones aún frente al ENADE, donde me la encontré junto con la Batucada del Pueblo, utilizaba una cuenta en Facebook con un nombre falso para promover propaganda pro-CICIG, también incluyendo muchísima propaganda con discurso de izquierda. ¿Por qué no utilizaba su nombre real? ¿Será que ella es parte de un net center y de un grupo que quiere modificar la opinión pública? Y es interesante saber y tener la evidencia de que hasta escribió libros en relación a la CICIG. Ahí podemos ver quiénes son los que crean los mitos y leyendas. Si usted fuera un político con muchísimo dinero, con un presupuesto que solo gente como George Soros o como la CICIG con todo el dinero de la comunidad internacional pudieran tener, ¿a quién contrataría? ¿A un grupo de personas desconocidas? ¿A un publicista? ¿A influenciadores? ¿O a todos? Yo disfruto con todo mi corazón ver a Ronald McKay promover marcas en sus redes sociales. Es algo totalmente válido, aún en Estados Unidos, donde la única condición es poner claramente que es publicidad. Aquí vemos a Ronald McKay promoviendo la pastilla que cura la resaca Party Smart. Aquí lo vemos con un grupo de influenciadores y tuiteros compartiendo la publicidad de Party Smart. Y resulta interesante ver que este producto tiene como dueño de la marca a Himalaya Guatemala, quien tiene como director general a Estuardo Porras Sadik. Él mismo compartió un tuit de la marca afirmando que su marca se unía al paro del 20 de septiembre pasado. Pero más interesante aún es ver que Estuardo Porras Sadik es el cónsul general de Noruega en Guatemala. Es más, Party Smart y el consulado tienen la mismísima dirección. Y resulta más que interesante saber que Estuardo Porras Sadik fue uno de los socios fundadores del medio independiente Nómada. El mismo medio que dice que yo soy parte de un net center sin evidencia alguna. Usted no es tonto. Todo lo que aquí presento usted lo puede corroborar y consultar en línea. Así que le pregunto, ¿quién cree usted que quiere manipular su percepción de la realidad? ¿Un desarrollador de aplicaciones web? ¿Un influenciador? ¿Un publicista? ¿O un empresario con vínculos a medios independientes? A la larga, usted decide en quién creer, siempre y cuando sea con argumentos y evidencia. Por cierto, Estuardo Porras Sadik fue quien promovió el hashtag Yo sí me atrevo junto a Ronald McKay. Ambos estuvieron presentes apoyando a la fiscal general Thelma Aldana y al comisionado Iván Velázquez. Fueron parte de ese Frente Ciudadano contra la Corrupción, acompañados de personajes como Dionisio Gutiérrez y hasta el corrupto de FOPA. Saque usted sus conclusiones. Lo más triste es que según las métricas que estuve viendo en relación a ese hashtag, hubo más influencia negativa de usuarios en oposición a la CICIG. El tweet de Ronald McKay no tuvo mayor impacto, al contrario, trajo consecuencias negativas. En otras palabras, están tirando el dinero por gusto, ya nadie les cree. Y le vuelvo a preguntar, ¿quién cree usted pertenece a un net center? ¿En quién invertiría usted para un net center? Un net center que tiene como finalidad influenciar la opinión de otras personas. ¿Invertiría en un desarrollador de aplicaciones? ¿En un publicista que puede contratar influencers? ¿Invertiría en influenciadores? ¿O invertiría en medios independientes? Pensar no duele. Y por supuesto, Twitter tiene todo el derecho de hacer lo que quiera con su red y con sus usuarios y con sus reglas. Es una compañía privada. Al igual que una pastelería privada tiene todo el derecho de decidir si quiere o no cocinar un pastel para una boda gay. ¿Acaso no?
Y para mí resulta muy interesante ver que todos esos indignados, claramente con un discurso de izquierda, ahora se volvieron tan capitalistas cuando les conviene. Pero bueno, espero les haya gustado este video. De ahora en adelante no solo estaré publicando en YouTube y Facebook, sino en otro sitio. Debajo de este video encontrará un vínculo al Frente por la Verdad y los Hechos. En este vínculo encontrará todos los vínculos de los que hablé en este video, así como vínculos al video para que lo pueda descargar y compartir con todas las personas que usted desee. Esto con el fin de que la evidencia y los hechos lleguen a todo el mundo. También en este sitio encontrará un formulario si se quiere inscribir a los talleres que voy a estar impartiendo de redes sociales, para que no le quiten su derecho a opinar en las redes sociales. Aprovecho este espacio para agradecer a los patojos del fan club que estarán compartiendo mi contenido vía esta red social de Twitter. Dejo en alguna parte de la pantalla su cuenta para que la puedan seguir. Y de antemano mi solidaridad con ellos por recibir el fat shaming que les está dando Iduvina Hernández. Bienvenidos al acoso que yo he sufrido en mis redes sociales. Pero bueno, que no le vean la cara de tonto, que no lo engañen. Piense por usted mismo. Y sobre todo, que no le quiten la voz en las redes sociales. Nos estamos platicando.